de este programa es alta. Y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. Esto es Fibra Óptica en Zona 3, 91.5 FM. Hoy estamos hablando de protección de datos personales en México. En particular nos centramos en el derecho al olvido. Y hay algunos casos que he estado leyendo en internet, sobre todo que están relacionados con este tema, el derecho al olvido. Y algunos de ellos están situados en la Unión Europea, en el caso de Alemania y de España, donde, por ejemplo, hay una empresa española que en algún momento tuvo un siniestro, un incendio, y pues siempre que se le buscaba en Google, aparecía, lo primero que aparecía era ese incidente. Entonces la empresa se inconformó y pues pudo lograr que esa información se quitara o que no apareciera con tanta frecuencia, porque eso le estaba dañando su imagen. Eso puede llegar a suceder entonces cuando una persona cree que lo que hay en internet o eso que sucedió en algún momento le está afectando y puede pedir entonces que se retire y eso forma parte del derecho al olvido, Ramón. Sí, fíjate, dices algo muy importante. Hace un momento en el segmento pasado platicamos de personas que fallecieron. Uh-huh. En este caso, personas o entes públicos, entes privados, personas jurídicas, que podría ser persona física o persona moral, que se vean dañados por alguna actuación que hicieron hace muchísimos años, que todos no estamos exentos, absolutamente nadie, de la juventud, de hace muchos años, como tú dices, en el hotel sucedió determinada cosa que ya no se ha repetido, sí, pero que por medio de la videovigilancia, que ahora es un concepto muy nuevo que están sacando, pues hacen alusión a determinadas cosas y definitivamente, como en el caso del hotel, los dejan en mal o los dejan en ridículo ante la opinión pública, y no solamente a nivel local, ya con el internet ya los están dejando a nivel mundial. Si yo tengo ganas de ir a Alemania y quiero llegar a ese hotel, de repente entro a Google y reviso que tuvieron un incendio hace determinados años, pues yo me la voy a pensar para ir, ¿no? Entonces creo que sí está dañando la imagen. ¿Qué se podría hacer? Allá, fíjate que en la Unión Europea son muy celosos de la protección de datos personales. Sí. Son los que van a la vanguardia. España, Alemania, lo que viene siendo Inglaterra y muchos países que forman parte del bloque europeo son muy celosos de protección de la protección de datos personales. Por lo tanto, saben darle salida a este tipo de peticiones. Aquí en México, ¿cómo se podría hacer? Vuelvo a lo mismo con el procedimiento de la cancelación o de la oposición de datos personales. Allá en España o en Alemania entra porque entra y lo someten a decisión de cada país, o incluso cuando no se llega a un consenso en el país pueden apelar ante la Comisión Europea para poder sacar de los buscadores, en este caso Google, ese tipo de imágenes. Más que ayudar, este tipo de imágenes de videovigilancia a veces como lo comenté hace rato, nos dañan. La videovigilancia ya entra en el supuesto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Si queremos hacer valer nuestro derecho de cancelación de datos personales, se puede hacer. ¿Por qué? Porque la ley federal en México es muy clara al decir que los datos personales no solamente es texto, no solamente es nombre, apellido, domicilio, también es imagen. Y la imagen, estamos hablando de fotografía y estamos hablando de video. Y aparte es audio, un dato es un audio. Por lo tanto, también yo tengo derecho a que los audios que me hacen en lo particular pues sean protegidos. Claro. Muy diferente a lo que nos dice el Código Civil del Estado, por lo menos aquí en Jalisco, federal, que los audios y las imágenes tomadas a personas públicas no se consideran como un dato personal. Eso se tiene que someter a discusión dependiendo qué se esté discutiendo. ¿Qué está sucediendo, sin meternos en política, con el caso de Lisa Young con las grabaciones? Entonces eso es lo que se tiene que someter también a discusión. Si es un dato personal o no es un dato personal. En este caso ella de repente niega
haber sido ella la de las grabaciones. Entonces, hay ese supuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Creo que son cosas que se tienen que discutir. Sí, es un tema, pues muy interesante, sobre todo por las implicaciones que tiene. Veía también el caso de los ex convictos, gente que ya purgó una condena. Veía el caso de un alemán, un actor alemán, que en 1990 fue acusado de asesinato. Él purgó su condena de 15 años y después, pues al momento de salir, solicitó que se cambiara la información que aparecía en Wikipedia, por ejemplo, acerca del incidente que tuvo. Sobre todo, estaba alegando un estigma social, ¿no? No quería que se le asociara con ese suceso y que esto le impidiera pues seguir trabajando, seguir haciendo, ejerciendo su actividad profesional. Sí, al final de cuentas es un particular. Claro. Es un particular y se le tiene que hacer valer. Si él no quiere que sus datos sean distribuidos de esa manera, se le tiene que respetar su derecho. Desgraciadamente, no vemos implicaciones en el momento de nosotros estar posteando en internet que lo que puede suceder hacia terceros, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado porque nos metemos, por lo menos aquí en México nos podemos meter en un problema. Ya es un supuesto de delito porque estamos creando una conducta que no es correcta dependiendo de la ley federal de protección de datos personales. Por lo tanto, cualquier persona, cualquiera de nosotros hicimos conductas que cuando eran niños, quizá ahora sea un delito, quizá sea una infracción, cualquier persona tuvimos la oportunidad de vivirla, o ya dependiendo del delito, ¿no? También, no sé, sin tratar de señalar a absolutamente nadie, personas que se hayan metido en delitos ya muy grandes y ahora quieran lavar su culpa, bueno, desgraciadamente queda en la mente de las personas. No somos quien para juzgarlos, pero desgraciadamente ya queda en mente de las personas. Pero ese tipo de cosas sí se pueden ir platicando con los legisladores, ir platicando con las personas, haciendo foros. ¿Para qué? Para que al final de cuentas nos dice la Constitución, siempre tiene que, la autoridad siempre tiene que hacer valer el respeto y la garantía de los derechos humanos. Y es el artículo número 1 de la Constitución. Si no se le está respetando, por lo menos aquí en México, a una persona, un supuesto de lo que tú estás mencionando, bueno, hay que hacer valer el amparo. Entonces ya entran otras implicaciones ya un poco más avanzadas en cuanto al derecho de las personas. Claro, el IFAI es el que se encarga entonces de estar protegiendo los datos aquí en nuestro país. Tiene la capacidad, sobre todo ahorita quizás, bueno, está trabajando con las demandas que tiene la sociedad, pero tiene la capacidad para que en el momento, porque estábamos diciendo que también hay desconocimiento de esta ley, tendrá la capacidad para poder actuar cuando más personas soliciten este tipo de remoción de datos, protección. Muy buena pregunta. Hace unos meses o hace un mes más o menos acaba de salir un acuerdo del Instituto Federal de Acceso a la Información en el que nos dan a conocer que ya podemos levantar nuestras denuncias por medios electrónicos. Por lo tanto, ya estamos en el supuesto de que van a venírsele muchísimo trabajo. Entonces deben de tener esa capacidad técnica, capacidad humana para poder solventar y darle salida a todas las peticiones. Hasta ahorita no se le ha dado a conocer a todas las personas este tipo de actuaciones y sobre todo ventajas de que yo ya pueda denunciar por medio de un medio electrónico. Pero en el momento, en el 2014, en el momento que se vengan todo ese cúmulo de denuncias, ¿qué va a hacer el Instituto Federal? Es una muy buena pregunta y sobre todo vienen cosas en el 2014 que este año se legislaron. Sería bueno platicar también de esto. Perfecto, ¿qué te parece si hacemos una pausa y hablamos de ese tema al regreso? Así que bueno, les recordamos que las vías de contacto en cabina son el 3122-4200, 3122-4266. También tenemos un correo electrónico, es fibraoptica@zona3.mx. Regresamos en breve.